La escalada de la tensión entre la Franja de Gaza e Israel continuó el domingo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a las Fuerzas Armadas continuar atacando objetivos de Hamás y la Yihad Islámica, que en poco más de 24 horas ya dejan más de una decena de muertos a ambos lados de la frontera. Esta mañana instruí a las Fuerzas Armadas continuar los ataques masivos contra elementos terroristas en la Franja de Gaza. También ordené el reforzamiento de las unidades alrededor de la Franja de Gaza con armadura, artillería e infantería. Hamás es responsable no solo por sus propios ataques y acciones, pero también por las acciones de la Yihad Islámica, y está pagando un precio muy alto por esto. Los palestinos dispararon el sábado temprano unos 250 cohetes contra el sur y el centro de Israel, que aseguró haber interceptado varias decenas con su defensa antimisiles, y que una gran parte impactó en zonas deshabitadas. En respuesta, el ejército israelí señaló que sus tanques y aviones alcanzaron a unos 220 objetivos militares en Gaza. Turquía, por su parte, denunció la agresividad sin límites, tras el ataque israelí contra un edificio en Gaza que, según los vecinos y Ankara, albergaba la oficina de la agencia de prensa estatal turca Anadolu, que pudo evacuar a su personal antes de la agresión. Israel y Hamás se han enfrentado en 3 guerras desde 2008, y con cada escalada de tensión aumenta el miedo a un nuevo conflicto armado.